Bueno, veamos cómo eliminar los triggers. En realidad ya algo lo hemos visto. Mediante el comando drop trigger se elimina un disparador. Drop trigger y el nombre del disparador. Si el disparador que se intenta eliminar no existe, aparece un mensaje indicándolo. Para evitarlo podemos verificar su existencia antes de solicitar su eliminación, como cualquier otro objeto que hemos hecho cuando verificamos si existe una vista, si existe una tabla, mediante la llamada de la función object-id y pasándole el nombre del disparador. Si me devuelve a la función object-id un valor distinto a null, procedemos a borrarlo a ese disparador llamando drop trigger y el nombre del disparador. Ejemplo, eliminemos si existe el trigger this-libros-insertar. Is object id, entre paréntesis, llama una función, entre comillas, porque pasamos una cadena de caracteres, this-libros-insert, is not null, lo que me devuelve esta función, pasamos con el drop trigger a eliminar el disparador this-libros-insertar. Hay que tener bien en claro que cuando se elimina una tabla o vista que tiene asociado trigger, todos los triggers asociados a dicha tabla o vista son eliminados en forma automática. Veamos con un ejemplo. Bueno, vamos a crear la tabla ventas, la tabla libros. Previamente los borramos si ya existe. Insertamos 4 filas en la tabla libros. Ejecutemos hasta este momento. Perfectamente. Ahora vamos a crear un disparador o trigger para que se ejecute cada vez que una instrucción insert ingrese datos en la tabla ventas. El mismo controlará que haya stock en libros y actualizará el campo stock. Bueno, analizamos si hay stock y procedemos a hacer el update de la tabla libros para decrementarlo en la cantidad de libros que se venden. Tenemos creado el trigger asociado a la tabla ventas. Acuérdense que esto es lo mismo que after, ya que se va a ejecutar antes de ejecutarse el comando insert. Bueno, definimos la fecha en formato año, mes y día, year, month, day. Agregamos un registro en ventas. Al ejecutar la sentencia de inserción anterior se dispara el trigger. El registro se agrega a la tabla del disparador, o sea en la ventas, y disminuye el 1 el campo de stock de la tabla libros. ¿Sí? Bueno, antes de ejecutar podemos ver que la tabla ventas, no, perdón, bueno, esta está vacía. Imprimamos también la tabla libros, select asterisco from libros. Veamos que la tabla de libros tenemos el stock porque estamos por insertar vender un libro con código 1 y se va a vender un libro. Fijamos el formato de fecha y ahora procedemos a vender. Se ejecuta por supuesto el trigger. Dos filas afectadas. ¿Por qué? Porque por un lado se insertó una fila en la tabla ventas. Se vende el código libro 1 que tiene un precio de 15, un libro. Si analizamos la tabla libros, bueno, podemos ver el código libro 1 que es el que nos importa. El código libro 1, ahora el stock es 99. Antes era 100, ahora pasó a ser 99. Hay un libro que se ha vendido. Bueno, procedemos a borrar, eliminar el disparador, el trigger, drop trigger, el disparador venta inserción, indicamos el nombre del disparador y procedemos ahora sí a insertar. Fíjense, lo importante acá es analizar, vamos a disponer también la impresión de la tabla ventas. Si yo imprimo las dos tablas, recordemos que tenemos 99 en el stock de la tabla del libro llamado 1, y si yo voy a vender uno, pero como ya no tiene asociado, se ha borrado el trigger, cuando yo venda otro libro 1 se va a insertar una nueva fila. Como vemos, ejecuté y ahora se insertó una nueva fila. Vamos a hacer la impresión de las dos tablas. Sigue siendo el stock 99, más allá de que se haya vendido otro libro con código de libro 1. No se ha disminuido el stock. ¿Por qué? Porque no se ha ejecutado, no existe más este trigger que es el que actualiza la tabla libros y cambia el stock.
con el stock actual menos la cantidad de libros que se están por vender. Bueno, con esto queda visto cómo hacer para obtener, como vemos, cómo borrar, digamos, un trigger. ¿Sí? Hemos repasado un poco crear trigger, pero importante que una vez que uno lo borra, cuando llame al comando insert delete to update que tenía asociado algún trigger, el mismo ya no se ejecuta porque ya no existe para dicha tabla. Bueno, gracias.